Bueno, buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida al segundo día del 27º Foro de Estudiantes de Filosofía. Para comenzar la jornada, va a abrir el día la ponencia magistral del profesor Víctor Hugo Chica, titulada Wittgenstein, observaciones en torno al concepto del uso durante el periodo del Cuaderno Azul. Al final tendremos un tiempo para preguntas, entonces los y las invitamos a ir enviando las preguntas que tengan por el chat y al final pues habrá espacio para conversar con el profesor. Entonces, siendo eso todo, profe, tiene la palabra. Muchas gracias. Antonia, muchas gracias. Muy formal por su presentación y bueno, de antemano pues muchísimas gracias también a María Camila y a Juan Pablo, los directores de la revista Versiones que me han invitado a participar de esta jornada, especialmente pues el día de hoy. Como lo acaba de decir Antonia, pues voy a hacer una presentación que he decidido titular Wittgenstein, observaciones en torno al concepto de uso durante el periodo del Cuaderno Azul. Para facilitar también el comentario de algunos pasajes del texto de Wittgenstein, de otros textos que voy a mencionar, voy a compartir una presentación muy sencilla que tiene pues el objeto de facilitar la lectura de esos pasajes y de pronto con el apoyo de una u otra imagen, pues también ilustrar algo de lo que estoy diciendo. Bien, inicio entonces esta charla afirmando lo siguiente, y es que el distintivo fundamental del pensamiento wittgensteiniano es que introduce una manera especial de hablar acerca del lenguaje en filosofía durante ese periodo intermedio que abarca la época en la que Wittgenstein dicta los cuadernos azul y marrón. Yo me voy a concentrar especialmente en el cuaderno marrón, en el cuaderno azul. Esa manera de hablar constituye una ruptura con respecto a esa fuerte tradición en lógica y filosofía inspirada en la directriz de Frege, que está consignada en el prólogo de la conceptografía, texto de 1879, según la cual es necesario introducir conceptos especiales para aclarar aspectos de nuestro lenguaje en filosofía, dada la propia insuficiencia del lenguaje mismo al no contar con conceptos adecuados para expresar la complejidad de su propia lógica y de sus propias características. En palabras simples, la idea puede expresarse así, y es que el lenguaje no está hecho para hablar acerca de sí mismo. Luego de haber recorrido ese mismo camino, Wittgenstein, durante el Tractatus, él apuesta en el cuaderno azul por una estrategia diferente, la renuncia a una red conceptual especializada, delimitada en función de una filosofía del lenguaje, y en su lugar Wittgenstein introduce conceptos ordinarios y cotidianos sin ninguna delimitación especial. En lo que sigue intentaré pues mostrar de qué modo la pregunta acerca de la explicación del significado, la explicación de una palabra, que es la primera frase, ¿no?, que aparece en el cuaderno azul, y con eso inicia esa reflexión denominada así, cuaderno azul, constituye una de las claves para el reconocimiento de uno de esos conceptos básicos que sostiene toda la reflexión de Wittgenstein acerca del lenguaje a lo largo de su filosofía. Desde esta época del dictado del cuaderno azul, me refiero a 1934, hasta el final, ¿no?, de su carrera intelectual, y es el concepto de uso. Finalmente voy a presentar algunas observaciones en torno a esa conocida afirmación que uno lee pues, en los intérpretes, manuales de filosofía, incluso textos sobre el pensamiento de Wittgenstein, de que el significado de una palabra es su uso, que aparece por primera vez justamente en algunos lugares del cuaderno azul. Entonces, inicio hablando un poco acerca de la explicación del significado. La manera como en el cuaderno azul se habla acerca del lenguaje depende de la pregunta por lo que denominamos ordinariamente una explicación del significado de una palabra o simplemente explicación de una palabra, como lo dice Wittgenstein allí.
lo cual nos conduce inicialmente hacia cuestiones relativas a lo que de ordinario nosotros denominamos el aprendizaje y la enseñanza del significado. La primera mención que hace Wittgenstein del aprendizaje del significado está igualmente al comienzo del Cuaderno Azul, en el marco de una discusión acerca de las dos formas paradigmáticas de explicación del significado, la verbal y la ostensiva, donde Wittgenstein advierte que va a centrar su reflexión en el caso de la definición ostensiva, porque con esa parecemos realizar, esto es una cita del Cuaderno Azul, un progreso mucho más real hacia el aprendizaje del significado. Todo esto aparece en el marco, pues, de esta idea que aparece ahí en pantalla en este momento, que es con la que se abre el Cuaderno Azul, ¿no? La pregunta por el significado de una palabra y la sugerencia wittgensteiniana de atacar ese problema, preguntando qué es la explicación del significado o simplemente la explicación de una palabra. Es claro, pues, que eso que denominamos aprender el significado adquiere importancia, dado que está ligado a todos los procesos que constituyen una explicación de una palabra, una explicación del significado de una palabra, pues al fin y al cabo la importancia de la explicación del significado de una palabra radica justamente en que nos permite aprender a usar la palabra. Wittgenstein recurre a la estrategia de aclarar la idea de aprendizaje del significado a través del análisis de un juego de lenguaje. El caso imaginario de un adivino que tiene la habilidad de indicar cuándo hay agua bajo tierra a cierta profundidad específica con base únicamente en una sensación táctil que él dice experimentar. El problema para Wittgenstein surge con la expresión del adivino, quien afirma que él siente que hay agua tantos centímetros bajo tierra. Pues no es claro para nosotros, por ejemplo, cuál es el significado de la expresión del adivino, aunque use en ella palabras bien conocidas. Es decir, nosotros entendemos las palabras, pero no comprendemos realmente el significado de la expresión. Por esto se requiere de una explicación del significado de la expresión, que ponga de manifiesto la conexión entre la experiencia del adivino y las palabras sentir que hay agua tantos centímetros bajo tierra. De todas las explicaciones posibles, la que realmente satisface nuestra inquietud, como sugiere Wittgenstein en el Cuaderno Azul, es aquella que aclara cómo el adivino ha aprendido a estimar que hay agua a cierta profundidad. Por ejemplo, excavando cada que tiene una cierta sensación en la mano o una sensación de tensión en el brazo y midiendo luego la profundidad del agua. Esto dice algo sobre la importancia que tiene para la determinación del significado el reconocimiento de las circunstancias en las que el uso de la palabra fue explicado y aprendido. A propósito de eso, Wittgenstein va a afirmar en el Cuaderno Azul: debemos examinar, esta es una cita, ¿no?, del Cuaderno Azul, debemos examinar la relación del proceso de aprender a estimar con el acto de estimación. La importancia de este examen radica en que se aplica a la relación entre aprender el significado de una palabra y hacer uso de la palabra. Y Wittgenstein resalta ahí la palabra uso o el concepto de uso. O, de modo más general, que pone de manifiesto las diferentes relaciones posibles entre una regla dada y su aplicación. Está ahí esa cita del Cuaderno Azul. Llamo la atención sobre este fragmento, dado que aquí Wittgenstein introduce dos conceptos centrales en las aclaraciones que ofrece el Cuaderno Azul acerca del lenguaje en general, los de regla y especialmente el de uso, y que están directamente ligados con esa idea del aprendizaje del significado. La sugerencia de que la manera como se entienda la relación entre el proceso de aprender a estimar y el acto de estimación, en el caso del adivino, se aplica igualmente a la relación entre aprender el significado de una palabra y hacer uso de la palabra. Y eso es importante, dado que en el primer caso se pone en evidencia que eso que se aprende, que es, por ejemplo, estimar a ojo una longitud, tiene una dimensión práctica y operativa, que va a ser característica de todas las actividades que nosotros denominamos estimar una longitud, por ejemplo.
Y de forma semejante, entonces, aprender el significado de una palabra contiene una dimensión práctica y operativa propia de todo lo que denominamos usar una palabra. Ahora, la dificultad aquí es la posibilidad de interpretar causalmente la relación entre el proceso de aprender a estimar, por ejemplo, una longitud, y el acto de estimación, por ejemplo, de la longitud de un edificio. Pero existe otra forma de considerar tal relación, y es concebirla como un proceso mediante el cual adquirimos una regla que usamos cada que estimamos longitudes. Por ejemplo, podemos aprender que un hombre promedio mide 1,80 y que en una planta de un edificio cabe de pie un hombre y queda un espacio más o menos de 1 metro para finalmente multiplicar el número de plantas o de pisos del edificio por 2,80 metros y obtener una longitud estimada a ojo. Y de forma semejante podemos considerar los procesos de aprendizaje del significado no como la causa de que usemos las palabras como lo hacemos, a la manera, por ejemplo, de las explicaciones psicologistas, sino como el proceso mediante el cual adquirimos una serie de reglas para ejecutar operaciones, que en este caso pues se trataría de operaciones relativas al uso, ¿no? Uso de las palabras o uso de expresiones. Un buen ejemplo para ilustrar esta perspectiva es el caso del aprendizaje de un juego como el ajedrez, que utiliza Wittgenstein constantemente para comparar, digamos, esto que sucede allí con lo que sucede con nuestro lenguaje. Yo le enseño a alguien a mover, por ejemplo, el caballo, es decir, le doy la regla que corresponde al movimiento característico de esa pieza. El que aprende luego debe por sí mismo, en cualquier partida de ajedrez, aplicar la regla, moviendo el caballo de forma adecuada según quiera o necesite hacerlo, así como entender los posibles movimientos que el oponente haga de sus caballos en cualquier momento de la partida. Y no se trata pues aquí únicamente de un proceso de adiestramiento que conduce a la adquisición de una determinada conducta, pues uno puede suponer el caso de un ave o otro animal al que se le enseña a ejecutar el mismo movimiento. Por ejemplo, el desplazar siempre de forma correcta sobre un tablero un peón o un caballo. La explicación causal sirve tanto para el caso del aprendiz como para el caso, por ejemplo, del animal. La diferencia es que aquí se trata es de la capacidad del aprendiz para incorporar una regla que luego él mismo puede explicar o tratar de explicar cuando se le pida una razón o una justificación acerca de los movimientos que realiza. Por ejemplo, durante una partida de ajedrez. En el caso del animal o de una máquina, siempre podemos conjeturar la causa acerca de los movimientos que haga, por ejemplo, con fichas de ajedrez, o hacer una hipótesis acerca de ello, pero no podemos pedirle explicaciones, ¿no? Dar razones acerca de las reglas con las que opera, o pedirle que enseñe a otro, ¿no? A aplicar la regla de la misma manera que él lo hace. De forma semejante, cuando se enseña a alguien por primera vez, por ejemplo, la palabra lápiz, es un ejemplo que introduce Wittgenstein en el cuaderno azul, lo que se le da no es solo un principio de conexión entre un sonido y una cosa. Uno podría también adiestrar, por ejemplo, un perro para traer un lápiz cuando se le diga la palabra lápiz, o para ir y traerlo y hacer algo con él o señalarlo. El aprendiz se familiariza también con contextos concretos y definidos a través de escenarios como los que se usan para instruir a un niño acerca del funcionamiento de la palabra, en los que, por ejemplo, la palabra lápiz se vincula además con acciones, como trazar rayas con un lápiz sobre un papel, o hacer dibujos, o escribir con él. Esto es bien importante. Wittgenstein afirma que constituye una parte de la gramática de la palabra silla, que esto es lo que llamamos estar sentado en una silla, y constituye una parte de la gramática de la palabra significado, que esto es lo que llamamos explicación de un significado. Es decir, lo que sucede con la palabra lápiz es una parte de la gramática de la palabra lápiz, que existen ciertas acciones concretas que podemos señalar, que son las que denominamos, por ejemplo, escribir con lápices.
o hacer cosas con lápices. Lo que denominamos escribir con un lápiz está conectado con el uso que hacemos nosotros de esas cosas, ¿no? Y con el uso de la palabra lápiz. Eso es parte de lo que Wittgenstein denomina la gramática de una palabra o de una expresión. Esto es, las reglas para su aplicación. Y esto vale tanto para el caso de la palabra silla como para el caso de la palabra significado también. Ahora, esa gramática puede entenderse como el conjunto de circunstancias, acciones, eventos concretos, bien conocidos de la vida de los hablantes, en los cuales está claramente delimitado el recurso a la palabra o expresión. Por ejemplo, referencias a lápices, dibujos con lápices, movimientos con las sillas, etcétera, etcétera. A continuación, y con base en esto, voy a ampliar entonces algunos aspectos acerca del recurso a esa noción de uso que se vincula, pues, mediante esa expresión del uso de la palabra con esa idea, pues, del significado y la noción misma de regla que está involucrada, pues, en todas estas observaciones que hace Wittgenstein. El papel central que exhibe, pues, en todas estas observaciones el concepto de uso y que es central en la reflexión acerca del lenguaje en el pensamiento intermedio de Wittgenstein, está vinculado con la idea que da apertura al cuaderno azul, esa que mencionamos ahora al principio, según la cual aclarar qué es la explicación del significado o simplemente la explicación de una palabra aclarará la naturaleza misma del concepto de significado. Ahora, tal conexión, aunque aparece ahí en el cuaderno azul, está también explícita en otro texto, por llamarlo así, de la misma época, el denominado cuaderno amarillo, que contiene una, bueno, serie de claves importantes, notas importantes para entender el desarrollo del cuaderno azul y consta o consiste más bien en notas recopiladas por dos discípulos de Wittgenstein, Alice Ambrose, Margaret Masterman también, quienes durante el periodo del dictado del cuaderno azul toman notas, por decirlo así, de las conferencias y de discusiones privadas, ¿no? Que sostiene Wittgenstein con algunos de sus alumnos y, bueno, de forma consentida también con él, ¿cierto? En ese texto, ese denominado libro amarillo, se detalla y se justifica la incorporación de lo que bien podría denominarse una estrategia sustitutoria del concepto de significado por el concepto de uso. En un pasaje de ese libro amarillo o cuaderno amarillo que es paralelo con ese pasaje que da inicio al cuaderno azul que mencioné al principio, Wittgenstein expresa lo siguiente. Dice, también sugiero examinar la expresión correlativa, explicación del significado. Esto nos enseñará algo sobre el significado de significado. Mientras que puede ser difícil explicar qué significa longitud, pero no difícil explicar medida de longitud, de manera análoga es menos difícil describir lo que llamamos explicación de significado que explicar significado. El significado de una palabra se explica describiendo su uso. Bueno, vemos nuevamente la insistencia, el énfasis de Wittgenstein en ese vínculo entre la necesidad de incorporar el concepto de uso para tratar esa expresión, explicación del significado, que parece ser la vía más adecuada de lidiar con esa pregunta filosófica, pues, que viene desde Frege, ¿no? Y es la pregunta por el concepto mismo de significado, por la naturaleza del significado. Adviértase aquí en este párrafo del libro amarillo que se da inicio afirmando una correlación entre la expresión explicación del significado y esa otra que ya se ha analizado ahí en el mismo libro amarillo, pero que no se menciona en el párrafo, y es la expresión uso de una palabra. Luego se concluye afirmando que la explicación del significado de una palabra tiene lugar cuando se describe el uso de la palabra. Es decir, la importancia y la necesidad de hablar acerca del uso es consecuencia de la pregunta por la explicación del significado. Esta afirmación de que describir el uso explica el significado tiene también la característica de ser una trivialidad.
Sin embargo, es una trivialidad que se olvida cuando se construye un concepto especial de significado. Tal trivialidad pone de manifiesto que la noción de uso constituye un elemento conceptual fundamental para hablar acerca del lenguaje en el pensamiento de Wittgenstein. En el cuaderno azul, el concepto de uso no requiere ningún tipo de delimitación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo sucederá en el cuaderno amarillo. Es decir, no existe una noción especial de uso adecuada a los fines y a las intenciones de Wittgenstein en el cuaderno azul. Si bien el uso aparece íntimamente vinculado con el problema de la explicación del significado y con una concepción del análisis del significado que involucra circunstancias concretas, casos específicos en los que las palabras tienen lugar, aquí Wittgenstein introduce desde este momento, desde esta etapa, en un sentido completamente ordinario, estos conceptos como uso, regla y otros. Y se habla de uso de las palabras allí de la misma forma en que puede hablarse del uso de cualquier cosa, por ejemplo, de herramientas, ¿no? Pues cuando se afirma que una palabra tiene un uso, no se dice otra cosa, sino que la palabra es algo que tiene lugar en nuestras vidas, ¿no? Lo mismo que un lápiz o una silla o un martillo. Wittgenstein argumenta que una de las razones por las cuales buscamos una delimitación especial del concepto de uso, nos vemos pues inclinados a eso, es que como sucede muchas veces en filosofía, buscamos una cosa, muchas veces una entidad, una característica definida que corresponda a una palabra o a un sustantivo. Y así como preguntamos qué cosa es el significado, buscando una delimitación estricta de todo lo que llamamos palabra o expresión, nos vemos también inclinados de forma análoga a preguntar qué cosa es el uso, intentando articular una delimitación especial o una incluso teoría acerca del uso. Pero esta pregunta general induce a dificultades conceptuales, ya que estas nociones ordinarias como significado, uso, regla, carecen de límites estrictos y eso es lo que Wittgenstein intenta también enfatizar. Estas nociones son conceptos difusos, conceptos que no tienen límites estrictos trazados de antemano pues por eso no es necesario, ¿no? Trazar límites estrictos y puede ser incluso perjudicial pues, para el análisis que se está ejecutando acerca de lo que constituye pues, digamos, las características fundamentales del lenguaje y de todo lo que llamamos lenguaje. Ahora, de forma análoga a cómo se sustituyó la pregunta general, ¿qué es el significado? Por una pregunta del tipo, ¿qué es la explicación del significado? Podríamos también sustituir la pregunta ¿qué es el uso? Por una pregunta como ¿en qué consiste usar una palabra o cómo usamos las palabras? En el cuaderno azul es evidente que para Wittgenstein no se requiere de una definición del concepto de uso, pero sí podemos aclarar, obviamente, en qué consiste usar palabras o expresiones y esa aclaración la hacemos mediante ejemplos y haciendo uso de esas unidades analíticas que Wittgenstein denomina juegos de lenguaje. A este propósito se introduce en el cuaderno azul una exposición detallada del caso de un tendero a quien se le pide un número cualquiera de manzanas. Leo el pasaje del cuaderno azul. Dice, las palabras 6 manzanas están escritas sobre un trozo de papel. Se entrega el papel al frutero, al vendedor de frutas. El frutero compara la palabra manzana con las etiquetas de los diferentes estantes, encuentra que concuerda con una de las etiquetas, cuenta desde 1 hasta el número escrito en la tira de papel y por cada número que cuenta, coge un fruto del estante y lo pone en una bolsa. Y aquí tienen ustedes un caso de uso de palabras. Hasta ahí la cita. Quiero hacer aquí una referencia a este mismo pasaje, unas referencias pues explícitas a un pasaje paralelo que aparece en las investigaciones filosóficas en el primer párrafo, exactamente, o el primer parágrafo de las investigaciones, donde Wittgenstein introduce este mismo escenario.
Pero una vez concluye, introduce la voz de un interlocutor que pregunta qué significa aquí, por ejemplo, la palabra 5. Y lo mismo podría hacerse con todas las palabras que están escritas en la etiqueta, la palabra manzana, por ejemplo. A lo cual se responde de inmediato, abro comillas, no se habla en absoluto aquí de tal cosa, o sea, del significado, pues, de la palabra 5, solo de cómo se usa la palabra 5. Hasta ahí la cita. Y llamo la atención sobre esto porque resulta muy esclarecedor que Wittgenstein se resista explícitamente, porque eso no está en el cuaderno azul, no aparece pues tan claro, no solo a involucrar o incorporar un concepto especial de significado, sino a incorporar cualquier otro elemento conceptual ligado con esa noción filosófica de significado, para aclarar las preguntas acerca del lenguaje y acerca de la explicación de las palabras. Las aclaraciones sobre qué es usar una palabra y cómo usamos las palabras pueden darse sin apelar a una red de conceptos especializados, como se hace en la tradición inmediata a la que Wittgenstein se está oponiendo aquí. El caso de Frege, el caso de Bertrand Russell, la explicación misma del Tractatus, etcétera. Y en lugar de eso, Wittgenstein pues decidió ofrecer solo una descripción de la serie de acciones y operaciones que confluyen y están conectadas en un escenario donde se hace uso de diversas palabras y expresiones. Es decir, la estrategia de Wittgenstein es a la teoría del Tractatus, o a la explicación del Tractatus, a la de Frege, a la de Bertrand Russell, etcétera, oponer, digo, a esas teorías este ejemplo, el ejemplo de las manzanas, ¿no? Sustituir la explicación filosófica por esta, llamémosla así, por este escenario. Bien, se puede afirmar que la ausencia de aclaraciones ulteriores de carácter teórico en torno al concepto de uso y de significado, obviamente, obedece a que ese concepto constituye para Wittgenstein la última herramienta conceptual a la que podemos apelar en la explicación de lo que sea un concepto, una palabra o una expresión. Me refiero al concepto de uso, ¿sí? El escenario del tendero y las manzanas nos muestra que nosotros usamos palabras y expresiones de distintas maneras y para distintos fines, para comparar, contar, clasificar, describir, etcétera. Y uno de los objetivos de introducir ese juego de lenguaje es mostrar que estas acciones y otras similares son el tipo de acciones características del quehacer de las personas que usamos palabras y son las que acompañan y definen el uso de esas palabras. Esto conduce ya hacia el final del cuaderno azul a la bien conocida analogía de Wittgenstein entre las palabras y las herramientas. El pasaje es sencillo, no lo pongo en pantalla, lo leo, ¿no? Dice, piensen en las palabras como instrumentos caracterizados por su uso y piensen entonces en el uso de un martillo, de un escoplo, de una escuadra, de un bote de cola y de la cola. Es más, todo lo que aquí decimos no puede ser comprendido más que si se comprende que con las frases de nuestro lenguaje se juega una gran variedad de juegos. Dar y obedecer órdenes, hacer preguntas y contestarlas, describir un acontecimiento, contar una historia, un chiste, describir una experiencia inmediata, hacer conjeturas sobre acontecimientos del mundo físico, hipótesis, teorías científicas, saludar a alguien, etc. Hasta ahí la cita. Es importante notar que en este pasaje del cuaderno azul, Wittgenstein aclara su concepción acerca de las palabras y las frases de nuestro lenguaje recurriendo al concepto de uso y a un par de analogías. Por un lado, las palabras son como herramientas o instrumentos de distintas clases que se usan con distintas finalidades. Y por otro, las palabras son como piezas o elementos de un juego que tienen uso al interior del juego mismo. Yo creo que estos símiles que se incorporan en la explicación tienen la finalidad de revelar aspectos importantes acerca del funcionamiento de nuestras palabras y expresiones, los cuales no se reconocen inmediatamente por el hecho de que de ordinario no nos detenemos a pensar acerca de nuestro propio lenguaje. Pero estos aspectos para Wittgenstein no precisan de nuevos conceptos para ser entendidos, ni requieren el marco de una red conceptual especial. Para Wittgenstein es suficiente, ¿no?
abordar estos escenarios, estos juegos de lenguaje y, si es el caso, como él mismo lo ha hecho, incorporar estas nociones pues auxiliares y estas nociones ordinarias, las de uso y regla, por ejemplo, como puntos de apoyo para el análisis de los conceptos que queremos aclarar. Bien, paso pues a lo último, que son una serie de observaciones en torno a esa idea de que el significado es el uso, que aparece por primera vez en el pensamiento de Wittgenstein en el Cuaderno Azul. El énfasis reiterado de Wittgenstein sobre el concepto de uso, aunque es un índice del papel fundamental del concepto en la reflexión del Cuaderno Azul acerca del lenguaje, no le confiere límites especiales o específicos ni lo reviste de características extraordinarias. Dicho énfasis solo expresa la importancia de esa noción para entender aspectos relacionados con el lenguaje que se esclarecen a través de esa noción ordinaria. Una vez se abandonan los prejuicios metodológicos y lo que podríamos denominar las mitologías conceptuales, ¿no?, en torno al concepto de significado que condicionan nuestra forma de ver el lenguaje. Wittgenstein se refiere pues con eso a la forma como desde las perspectivas lógicas, ¿no?, y psicologistas se han construido toda una serie de aparatos conceptuales en función de aclarar el concepto de significado como la herramienta fundamental para hacer filosofía del lenguaje, ¿no? Y estos esfuerzos conducen pues a delimitarlo de manera especial, bien sea como, bueno, la sintaxis lógica de las expresiones, como leyes causales del psiquismo, etcétera, etcétera. Es un hecho que en el Cuaderno Azul no hay ninguna delimitación especial del concepto de significado y en ese sentido la noción de uso no define el concepto de significado, sino que opera más bien en muchos contextos como un sustituto de la noción ordinaria de significado y en mayor medida de la noción filosóficamente, ¿no?, definida de significado. Esto, que se extrae de una lectura atenta del Cuaderno Azul, y es importante, se dice explícitamente en el Cuaderno Amarillo, donde se apela con toda claridad a lo que podríamos denominar una estrategia sustitutoria del concepto de significado por el concepto de uso. En la sección segunda del Cuaderno Amarillo se hace una referencia a las dificultades que supone el concepto de significado en filosofía, lo que se ilustra rápidamente con el caso específico de la pregunta por el significado de los signos numéricos, el número 1, el número 2, etcétera, etcétera. Y especialmente con la pregunta general, ¿qué es un número? Para Wittgenstein, estas preguntas tienen un extraño efecto sobre nuestra manera de considerar el significado, en este caso de la palabra número, y con ello la idea misma de significado, dado que estas y otras preguntas análogas nos inducen a pensar en el significado como un objeto o una especie de objeto que corresponde a la palabra. Aquí es justamente donde se propone la estrategia de sustitución o esa estrategia sustitutoria. Este es un fragmento del Cuaderno Amarillo. Como una salida a la dificultad que plantea la pregunta, esta que acabé de mencionar, que es un número, sugiero que no hablemos del significado de las palabras, sino del uso de las palabras. Supongamos que tomamos el significado de una palabra como la forma en que se usa. Usar la frase significado de una palabra como equivalente a uso de una palabra tiene la ventaja, entre otras cosas, de mostrarnos algo sobre el extraño caso filosófico en el que hablamos de un objeto que corresponde a la palabra. Es claro ahí pues la crítica de Wittgenstein a esa tradición fuerte y antigua, ¿no?, que uno puede rastrear casi desde Platón o desde Antenes, ¿no?, desde la época de Antístenes, de explicar el significado como un objeto o una cosa que acompaña la palabra, independientemente de cómo se piense esa conexión entre el objeto y la palabra. Sí, a través de condiciones lógicas, como se intenta explicar en el Tractatus, como se supone en parte en el pensamiento de Frege, también de Russell al principio,
o mediante eventos psicológicos, como se entiende desde las perspectivas psicologistas, como la perspectiva kantiana, y más recientemente, pues, las explicaciones causales como la de Ogden y Richards y la del mismo Bertrand Russell. Es importante advertir que la dificultad a la que se alude en ese fragmento del cuaderno amarillo es la de vernos conducidos a supuestos y concepciones erróneas de lo que sucede con los signos de nuestro lenguaje, debido a que se introduce, tal vez inadvertidamente, un uso filosófico del concepto de significado. Pero es justamente la forma como se ha introducido el concepto de significado la que nos lleva a pensar que el significado, en este caso de la palabra número, es algo más allá del signo y que a la palabra número le corresponde algo, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, a la palabra Víctor le corresponde una persona, por ejemplo, mi persona u otra. La sustitución de significado por uso constituye así una estrategia alternativa a esa otra más apreciada por la tradición filosófica, que es la de articular una definición especial o más precisa del concepto de significado y que tiene el efecto de introducir, el efecto de introducir la estrategia de Wittgenstein, un cambio en nuestras tendencias intelectuales, de manera que ya no parezca que tenemos que recurrir a una noción especialmente delimitada y especial de significado para tratar cuestiones conceptuales acerca del lenguaje o cuestiones conceptuales de diversa índole, ¿no? Como por ejemplo la aclaración de la palabra número, la aclaración de la palabra tiempo, la aclaración de la palabra pensamiento, por mencionar algunas, pues que son, que el mismo Wittgenstein menciona a lo largo pues de sus escritos del periodo medio también. Y por lo tanto, se desvanece también la tendencia a concebir un tipo de objeto especial, ¿no? O etéreo, metafísico, al que corresponda, por ejemplo, la palabra número, tiempo, pensamiento, etcétera, etcétera, que según el argumento del cuaderno amarillo constituye una de las muchas trampas en las que constantemente caemos cuando intentamos responder a preguntas del tipo ¿qué significa X, ¿no? ¿Qué significa número? ¿Qué significa pensamiento? ¿Qué significa tiempo? Etcétera, etcétera. Por esta razón, el sustituir significado por uso, cuando se piden explicaciones filosóficas sobre palabras y expresiones, tiene el efecto de poner en la perspectiva adecuada la pregunta por el significado de esa palabra, pues se revela que lo que se quiere es aclarar una situación conceptual. Esto es, algún aspecto relativo a las reglas específicas de una notación particular. Posteriormente, en el mismo cuaderno amarillo se hace referencia a otra de las ventajas que tiene esa sustitución de significado por uso. Leo este fragmentico del cuaderno amarillo. Es sugerido sustituir significado de una palabra por uso de una palabra porque el uso de una palabra comprende una gran parte de lo que significa el significado de una palabra. Comprender una palabra será conocer su uso, sus aplicaciones. El uso de una palabra es lo que está definido por las reglas, así como el uso del rey, del ajedrez, está definido por las reglas. Claramente, sustituir significado por uso pone en evidencia que aquello que es constitutivo de una palabra o expresión, eso que le es esencial, podríamos decir, está dado en la descripción de las reglas que trazan los límites para la aplicación de las palabras en contextos concretos o en casos concretos. Es por ello que cuando se introduce la idea de uso, se reconoce con mayor facilidad que eso que es constitutivo de la palabra o expresión es interno al lenguaje mismo, ¿no? El uso de una palabra, dice Wittgenstein, es interno al juego o es constitutivo del juego, a diferencia de lo que sucede usualmente con el concepto filosófico o especial de significado, que apunta a algo externo o extrínseco al juego mismo del lenguaje. Bien, para concluir, ya que me han dado el aviso y efectivamente se va cumpliendo ya el tiempo, la hora, en el cuaderno azul
como ya lo mencioné, pues la estrategia de sustituir el significado por uso está solamente sugerida. Es específicamente en estas, solo en algunas afirmaciones del cuaderno azul que esto se sugiere. Cuando Wittgenstein dice el significado de una expresión está caracterizado por el uso que hacemos de ella o el uso de la palabra en la práctica es su significado. Pero es fundamental este pasaje, ¿cierto? O estos dos últimos pasajes que he mostrado del cuaderno amarillo porque aclaran eh, realmente cuál es la intención de Wittgenstein con el recurso a esta noción de uso, que no es tanto dar una definición filosófica del concepto de significado, sino más bien sugerir o hacer pues una sustitución, ¿no? En nuestras explicaciones en filosofía acerca del lenguaje de la noción de significado por todas las complicaciones que esto tiene por la noción de uso, como intenté pues mostrarlo y defenderlo un poco aquí. Bien, faltan igual cosas por explicar que serían interesantes, pero concluyo pues en este punto para escuchar sus impresiones, responder de pronto a alguna inquietud, alguna pregunta y les agradezco mucho por su atención, agradezco mucho nuevamente pues la invitación a los organizadores del evento, los directores de la revista. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias por por la ponencia, por la exposición. Invitamos a las personas que están escuchando si tienen alguna pregunta o comentario para el profesor. Si no, mientras tanto, yo quisiera ir planteando como una cuestión que me quedó sonando respecto a esta relación entre el significado y el uso, y es entonces porque uno tiende a pensar en el significado como algo único, como una relación única entre, y al relacionarlo con el uso ya se puede volver mucho más múltiple, se puede incluso volver contradictorio. En relación a esto, digamos, yo pienso, por ejemplo, en el lenguaje poético que muchas veces usa las palabras de formas que uno creería que se oponen al significado habitual. ¿Cómo se relacionaría entonces este uso del lenguaje con la relación que plantea Wittgenstein entre el significado y el uso? Bueno, muchas gracias, Antonia, por la pregunta. Y bueno, es bien interesante porque algo que permite realmente la perspectiva, la voy a denominar así, la perspectiva antropológica que va incorporando Wittgenstein desde esta etapa de su pensamiento, eh, realmente permite pensar de una manera distinta todos estos casos en los que el lenguaje nosotros lo utilizamos pues de otras formas distintas a esas formas más habituales, digámoslo así, de hacer uso del lenguaje como las descriptivas, las explicativas. Y bueno, yo creo que ahí se ve en parte la diferencia y es un buen ejemplo de la diferencia entre los alcances de las explicaciones filosóficas como la del Tractatus, la de Frege, es decir, voy a hablar como de tres perspectivas, por decirlo así, ¿no? Una perspectiva tradicional clásica, que es la referencialista, desde ahí es más difícil dar explicación a qué es lo que sucede con esos usos que tú mencionas, por ejemplo, esos usos del lenguaje como digamos, poesía o para estos juegos de lenguaje, pues, de la poesía, de la literatura, no sé, todos estos juegos de lenguaje afines. Desde una perspectiva referencialista es difícil y uno de los argumentos que uno encuentra, que aparece incluso en los textos de Frege o en el pensamiento de Frege, es que ahí el lenguaje carece de significatividad. Lo que aparece es otra cosa, como el sentido, ¿no? Un juego con el sentido, pero eso complica mucho, obviamente, la explicación y la comprensión que podemos tener del lenguaje, porque por supuesto eso obliga entonces a incorporar esas dos categorías y entran en conflicto, la de sentido y significado. Y no es intuitivamente para nosotros claro por qué el lenguaje cuando se usa de estas otras formas, como por ejemplo en la poesía, puede llegar a ser asignificativo. Por eso, por muchas razones, es preferible la perspectiva antropológica. No voy a mencionar la psicológica para no alargar mucho la respuesta, pero desde esta perspectiva antropológica que Wittgenstein propone,
Igual nosotros podemos claramente concebir la poesía o el lenguaje de la poesía como un juego de lenguaje que hace parte de nuestras formas de vida, ¿cierto? Y ahí nosotros damos también expresión a muchas cosas de otras formas, distinta pues a la que nosotros encontramos en la expresión descriptiva. Y por supuesto existen, y eso es lo que habría pues que intentar delimitar, reglas y maneras de incorporar, ¿no?, las expresiones en estos juegos de lenguaje, ¿no?, como los de la poesía, que son las reglas que finalmente nos permiten a nosotros hacernos pues con esas palabras a el sentido o al significado, como lo queramos expresar, y que en parte son constitutivas de los efectos y la experiencia que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos ya a un discurso, por ejemplo, poético. En esos casos es fundamental la experiencia también y la manera como ahí se transmiten las ideas, ¿no? Y eso no se explica fácil desde una perspectiva lógico-sintáctica. Probablemente no puede explicarse, y también es difícil desde una perspectiva psicologista, porque desde una perspectiva psicologista también se supone, pues hay un argumento reductivo, ¿no?, que en todos tiene efecto, o en todos nosotros las palabras tienen el mismo efecto y la significatividad se constituye con base en las experiencias comunes. Se supone que todos tenemos la misma experiencia del mundo, de la realidad, para establecer los vínculos entre las palabras y eso que les da significado, significatividad. Pero desde una perspectiva antropológica no es necesario hacer ese tipo de supuestos, porque si el lenguaje está ligado a nuestras formas de vida, y obviamente no todos vivimos de la misma manera, o sea, nuestras formas de vida son múltiples, cambian, son variables, nuestro lenguaje también, ¿no?, está expuesto y da expresión a esos cambios y a esa misma variabilidad. Entonces, yo creería que es mucho más fácil y mucho, pues, digamos, esta perspectiva antropológica es mucho más adecuada para penetrar en ese tipo de cuestiones y discusiones acerca del lenguaje, por ejemplo, en la esfera de la poesía, la literatura, todo esto que mencionas. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias por la respuesta. Hay una pregunta de Johan. Ya le voy a permitir el audio para que se la transmita al profesor. Buenos días a todos, buenos días, profesor, muchas gracias por su conferencia. Buenos Eh, días. Mi pregunta es si uno puede concluir de esta sustitución del significado por el uso, que toda expresión lingüística siempre está acompañada de un uso, o puede existir algún tipo de Qué expresión pena, ¿me lingüística, repites, Johan, que toda expresión está acompañada de qué? de un uso, estaría acompañada de un uso. Entonces de lo que se trataría sería como de delimitar esas reglas. O en otras palabras, no se puede pensar pues una expresión lingüística sin un uso, o es posible hacerlo. Qué pena. Yo les tengo que decir que tengo una interferencia de ruido, entonces no sé si ustedes me están escuchando bien. Yo no estoy escuchando bien del todo. Me repite la última parte de la cuestión, Johan, por favor. Escuché lo primero, pero la última parte no la alcancé a comprender. La última parte es que si toda expresión está acompañada de un uso, o si pueden existir algún tipo de expresiones lingüísticas que no tengan un uso, o eso sería un absurdo desde el punto de vista de Wittgenstein, que Ok, existan ahora sí. expresiones sin uso. Ahora sí te entendí muy claramente. Muchas gracias por repetirme la pregunta, Johan. Bien, no, efectivamente, como tú lo sugieres, desde esta perspectiva wittgensteiniana, toda expresión de nuestro lenguaje, sea una palabra, una proposición, incluso un gesto, ¿no? Un gesto corporal con las manos, ¿no? Gestos también, pues, con nuestro rostro, las expresiones de nuestro rostro. Todo esto tiene un uso, lo que quiere decir que en nuestras formas de vida, en nuestra comunidad, ¿no?, de hablantes, los que compartimos la misma lengua o el mismo lenguaje, etcétera, etcétera, podemos reconocer, ¿no?, en esas cosas, palabras, expresiones, gestos, muchas cosas. Reconocemos intenciones, reconocemos peticiones, solicitudes, reconocemos descripciones, etcétera, etcétera. Todo esto
conocimiento está intrincado, si se quiere, en una complicada red de acciones, reacciones que constituye justamente o que es constitutivo de eso que para Wittgenstein es fundamental, que es nuestras formas de vida, ¿no? Nuestras formas de vida humanas. Entonces no puede uno concebir una palabra o una expresión que no tenga uso, porque decir eso es como pensar en una palabra o una expresión que nadie utiliza, ¿cierto? O que es de uno solo, ¿no? Ese clásico problema y esas clásicas paradojas de los lenguajes privados. Entonces, a todo lo que llamamos lenguaje, si se quiere, connatural o es intrínseco, pues, a la noción misma de lenguaje, esa noción de uso. Lo que llamamos lenguaje siempre presupone un uso. Lo que quiere decir, todo lo que llamamos lenguaje siempre tiene lugar en escenarios concretos y públicos, ¿no? De la vida de nosotros, ¿no? De la vida de los seres humanos. Entonces sería, como tú lo dices, un absurdo o algo contradictorio pensar que existen o esa idea misma de expresiones o palabras que no tienen un uso, porque lo que define algo como una palabra del lenguaje, como una expresión de nuestro lenguaje, es justamente eso, ¿no? Que tiene un uso en la comunidad, ¿no? Que tiene un uso, pues, en el grupo humano, ¿no? Independientemente de la naturaleza de la expresión, de la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, ya se terminó el tiempo. Muchísimas gracias por la ponencia, por las respuestas, por la conversación. Y bueno, profe, ¿nos Gracias. está escuchando? Ah, no, ya. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a continuar con la ponencia de Maximiliano José Chirino de la Universidad Nacional de Córdoba, titulada Pensamiento, Juicio y Comunidad, Lecturas Arendtianas sobre la Frónesis Aristotélica. Maximiliano, que ya está por aquí, tienes la palabra. Bueno, espérenme un momento, yo hago algo